Hoy quiero hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es el arte, la creación artística. Quiero valerme de una pregunta muy recurrente que me hacen los estudiantes en las escuelas. Me dicen, a ver, ¿cómo usted puede detectar cuando usted está frente a una verdadera obra de arte y cuando usted está frente a algo mediocre? O algo que pertenece más a las industrias del entretenimiento, industrias culturales, artísticas y ese tipo de cosas. Yo les digo, mira, yo hice un catálogo de todas las funciones del arte. Primeramente, para mí, el arte tiene un único propósito, que es exaltar el mundo espiritual, el alma humana, engrandecerla, permitirle al hombre un andamiaje, una herramienta con que comprenderse a sí mismo, autoconocerse a sí mismo, expandir su conciencia de sí mismo, conectar incluso con una serie de valores de la cultura, de la sociedad, de la comunidad, de la especie que somos, revolcarse en una serie de elementos, porque el arte es de todas las formas de la conciencia social quizás la que más las reúne a todas, las que hace una cofrade de la ciencia, de la técnica, de la estética, de la religión, de la filosofía, de la ética, de la historia, me están quedando de la ideología, de la política, en fin, que yo creo que el arte es de todas las actividades humanas aquella que tiene los valores supremos más cercanos a lo que es más elevado de nuestra condición. Entre otras cosas, bueno, entiendan una cosa, hay una dialéctica entre el artista y la obra. La obra, el artista emana, proyecta, se desdobla en una creación que se cosifica, se materializa en un objeto artístico, pero que no termina siendo netamente un objeto, porque es un cuasi objeto para un cuasi sujeto, que es el artista, y para un cuasi sujeto, que es el receptor de la obra, que es el espectador de la obra. Entonces, esto es como un bucle, esto es como una causalidad circular para un lado y para otro, que llevó incluso al mismo filósofo alemán Immanuel Kant, en la crítica del juicio estético, a declarar que el arte tenía una finalidad sin fin. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la obra nunca está terminada. La obra en cada espectador recupera nuevos universos, nuevas confrontaciones, nuevos diálogos, y sale imantado nuevamente el artista de todos los procesos en torno a la propia obra, ¿no? Entonces, esa finalidad sin fin de lo que nos está hablando es de que uno hace la obra, cree que la obra está terminada, la obra en la confrontación con el espectador y con la sociedad se engrandece, se ensancha, extiende sus horizontes. ¿Por qué? Porque el arte de todas las creaciones humanas es la que es más polisémica, más polifuncional, ocupa más lugares diversos en nuestras vidas, porque tiene ese rango de lo más telúrico, de lo más terrenal, a lo más elevado, lo más áureo, lo más celestial, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que hay una noción histórica del arte, hay una revisión historiográfica de qué cosa es el arte. En cada época ha determinado distintas definiciones de arte, hay que tenerlo en cuenta. Hoy nosotros estamos entendiendo el arte desde esta hiperfuturidad, esta postmodernidad, que estamos en un impasse tal vez que no acabamos de entender hacia dónde vamos con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con este auxilio de una inteligencia que pretende ser superior incluso a la propia mente humana. Pero bueno, si nos enfocamos en los periodos clásicos de la historia, vamos a ver que ha cambiado un poco cómo se ha entendido la pintura, cómo se ha entendido el teatro, cómo se ha entendido la literatura, la poesía. Incluso han aparecido nuevas formas de la creación artística, la fotografía, el diseño, el arte culinario, la propia jardinería, la arquitectura, que también está considerada una forma de arte. En fin, que este concepto se va modificando según las épocas. Pero a mí me gusta mucho una definición que tuvo Marcel Duchamp, ¿no? Que ustedes saben que es uno de los hombres fundamentales de esta primera vanguardia del siglo XX, que plantea de que el arte, el verdadero arte, no soporta la simulación. Y que bueno, que cualquier cosa puede ser transformada en un objeto artístico en tanto sea capaz depositario y de transmitir una serie de significados vigorosos para la interpretación, para el conocimiento, para las analogías. Yo parto siempre de las funciones. Yo digo, bueno, si queremos reconocer si estamos ante una obra mediocre, una obra grande, la primera es el valor nociológico de la obra. La obra de arte tiene que transmitir conocimiento, señores. Si no es un objeto decorativo, si no es un objeto artístico que cumple con otras funciones, pero la primera es que usted como espectador frente al hecho artístico tiene que salir engrandecido.
tiene que enriquecer su mundo cultural. La obra de arte tiene que tener muchas capas, mucho volumen, tiene que tener una diversidad, una polisemia, una polifuncionalidad, tiene que tener una heterodoxia, tiene que tener una amplitud de rango dinámico que le permita entonces al espectador salir robustecido de la experiencia cultural con la obra. La otra que yo reconocería es la estética. ¿Por qué? Porque la obra de arte tiene que tocar la esfera de lo sensible, tiene que ensanchar, tiene que dilatar, excitar el universo sensible, el mundo de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos. El mundo en que la humanidad ha entendido que piensa también desde su emocionalidad, que piensa desde sus sentimientos, que piensa desde su mundo endocrino, sus secreciones de hormonas. Una obra de arte te puede encantar por su belleza, pero es incluso superior, y esto lo han dicho los estetas, si por ejemplo a través del rango de lo sublime, que es tal vez la zona más sagrada de la penetrabilidad, de la conmoción, si te lleva a ese rango, ¿no?, de estremecimiento supremo, ¿no? Y esa es la diferencia entre encantar y conmocionar, o entre denotar información, pero estremecer y revolcar y reconsiderar todo el universo metafísico, sensible, anímico del espectador. Entonces creo que la función estética está determinada entre todas las cosas por, yo creo, la categoría fundamental de la estética, que lo han dicho ya muchos pensadores y filósofos del arte, que es la belleza, que es lo bello, que es uno de los pocos absolutos, que yo creo de los que participa no solamente la humanidad, sino todo el reino animal, el reino botánico. O sea, considero que la belleza es un patrón, es una forma del comportamiento, de la energía, de la vibración, de los colores, incluso del universo cuántico, de la armonía universal, cómo están constituidos los objetos más o menos bellos, lo podemos detectar enseguida, cómo nos afectan en nuestra percepción, en nuestros 5 sentidos fundamentales, más otros sentidos que ya hemos ido reconociendo, intuitivos, alegóricos, significados semiológicos, en fin, intelectivos. La obra de arte tiene que tener sobre todo esa capacidad de generar axiología en nosotros, tiene una función axiológica, enseñarnos a tener un instrumento evaluativo. ¿Por qué? Porque la obra de arte no solamente nos cuenta quiénes somos nosotros o qué estamos padeciendo, cuáles son nuestras vicisitudes, nuestros problemas. No solamente se mueve en esa esfera psicológica. La obra de arte crece, la obra de arte se eleva, la obra de arte pretende indagar otros misterios, otros secretos de la existencia. Y la obra de arte nos ayuda a conformar una escala de valores humanos, de cómo vivimos en sociedad, en comunidad, cómo consensuamos reglas de convivencia, cómo construimos la armonía social, cómo nos relacionamos desde el punto de vista empático, cómo reconsideramos el dolor ajeno, cómo reconsideramos la complejidad y la problemática del otro, cómo participamos y cómo asistimos en su dolor, en su pena, en su tragicidad al otro, ¿no? Entonces yo creo que es importante también el factor lúdico de la obra de arte. La obra de arte tiene que provocar goce, placer, entretenimiento, diversión, juego. La obra de arte tiene que ser juguetona. El artista es un niño que en su proceso creativo retorna a esas primeras fascinaciones, retorna a una especie de virginidad, reinventa una noción de realidad otra, de segunda realidad. Entonces tenemos que entender que la obra tiene un valor social también, construye la comunidad, reconstruye el tejido social, crea una especie de consensualidad general del sentimiento, crea una idea de especie, ¿no? Una idea del potencial que tenemos, de cómo podemos caminar juntos, de cómo podemos resolver en conjunto los problemas. Sirven como un referente porque la obra de arte no solamente te dice quiénes somos. La obra de arte, igual que la poesía, nos habla a veces en muchas ocasiones de cómo pudiéramos ser como humanidad. A dónde podemos llegar, dónde están nuestros horizontes, nuestras utopías. Entonces, en la medida en que la obra es filosófica, en que la obra se mete en toda esa explicación de la concepción de la vida, de cómo aprendemos a vivir, a enamorarnos, a trabajar, a relacionarnos, a establecer reglas en el mercado, a no dejar incluso que la máquina nos supere, a convivir con las revoluciones tecnológicas e industriales, a no abandonar nuestra condición humana, a entendernos desde categorías filosóficas, ¿no? Del ser,
del tener, del aquí, del ahora, del más allá, del más acá, del tiempo, del espacio, de la conciencia, porque la obra se mete también en territorios de la subconsciencia. Eso el psicoanálisis lo tiene muy bien, brota a través de los sueños y a través de la proyección y de la sublimación del proceso creativo, una información secreta, más mistérica. Entonces ahí también está el valor esotérico de la obra de arte. Y si la obra de arte tiene esto también, que te permite acceder a territorios desconocidos, inescrutables, herméticos, cerrados, no tan evidentes de la existencia, y a plantearte preguntas trascendentes, ¿no? Digamos que a gran escala, de esa conciencia que supera la visión egoica de la vida y que nos permite entonces las grandes preguntas, las grandes interrogantes, una atención verdaderamente holística de la vida. Eso lo producen las grandes obras de arte. Las obras mediocres no son obras pasajeras que uno atiende superficialmente y que cumplen una función muchas veces decorativa o transitoria, o de llenar un espacio, de resolver un problema cotidiano, pero no tienen el aleteo ese vertiginoso ascendente, ¿no? Hay que hablar también del valor histórico. La obra, fíjense si es importante esta cosa del valor testimonial para una época que deja la obra de arte, que gracias a las obras escultóricas, a las criptografías, a los grifos en piedra, a lo que hemos encontrado de esculturas del mundo antiguo, de objetos, de vasijas, de cerámica, es que podemos entender la antigüedad, es que podemos entender las preocupaciones, el universo cultural de otras civilizaciones, de otras épocas. O sea, la obra de arte es un registro de un momento, está atrapada dentro de un contexto, aunque pueda avisorar el futuro, aunque pueda tratar de reconstruir como una especie de flashback o con una especie de nostalgia evocativa el pasado, siempre está tratando de hacer una metáfora del presente, de cómo es que está viviendo esta humanidad de hoy, de ahora, cuáles son sus problemas, cuáles son sus desafíos, hacia dónde pretende caminar. Todo eso tiene que hablarte la obra de arte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con significaciones, lo hace con signos, lo hace con símbolos, lo hace con una codificación elaborada intelectualmente, alusiva, metafórica, entonces semiológica. La obra grande tiene grandes valores semiológicos. No habla directamente de las cosas solo, sino que habla de forma aludida, de formas sinestésicas, asociadas, alegóricas, tangenciales, metonímicas. Menciona una cosa a través de otra, utiliza resignificaciones, símbolos, reconstrucciones en encebollado. Entonces eso también genera una especie de valor poético de la obra de arte, ¿no? La obra de arte tiene que, de alguna manera directa o indirecta, metaforizar todo el universo espiritual, mágico, material, social, psicológico, todas las distintas gamas de la vida del individuo. Y tiene que ser una metáfora de esta existencia que estamos viviendo hoy, que probablemente no se va a parecer a la existencia que vamos a vivir en 40, 50 años con toda esta revolución tecnológica. Entonces, la obra de arte trata de recolocar en el individuo todo ese universo psicológico, ¿no? De sensaciones, de educarnos sentimentalmente también, de qué hacer con nuestros problemas, de cómo solucionarlos, de cómo escapar incluso de ese vuelo a ras de suelo que es la vida cotidiana, la vida llena de vicisitudes, de complejidades, de problemas, de carencias muchas veces, que es lo que hace la obra de arte también, sustituir, rellenar esos vacíos que nos va creando en nuestra mente, en una mente que ha sido educada socialmente desde el ego y que tiene que ya dar un paso hacia otro nivel. Por eso yo siempre le reclamo a la obra que salga del nivel psicológico y se meta entonces en esa contemplación suprema o en esa conciencia trascendente o en esa interpretación mayor de las cosas, no se quede en una causalidad inmediata, lineal, cotidiana, en esa cotidianidad. No, los eventos de la cotidianidad, como te lo hace un Dostoyevsky, como te lo hace un yoga, un Goya, en la tragicidad humana, tiene que tener connotaciones, tiene que tener valores remanentes que reconstruyan, que aporten otra prismática a esa interpretación de ese problema. No se puede quedar la obra en una plasmación del problema y ya, sino que tiene que permitirle una exploración, una arqueología al espectador.
La obra puede ser psicológica, pero bueno, Dostoyevski es psicológico, señores, pero miren qué nivel de psicología, cómo eleva esa problematicidad. Una problematicidad de un idiota puede ser una problematicidad de un asesino, como Raskolnikov, o cualquier índole, o como un adicto al juego, pero mira cómo te lo lleva a un rango de filosofía, de una filosofía que es casi educativa, que es didáctica. La obra de arte tiene que tener una función también heurística, tiene que ser original, tiene que ser inventiva, tiene que crear imaginarios, mundos, tiene que reconvertir la vida en otra cosa. Y eso es uno de los valores más importantes que yo reconozco en la obra artística. O sea, cómo excita, desarrolla y estimula la invención, el imaginario, la otredad de la existencia, los mundos paralelos, las realidades periféricas aparte. Cómo desarrolla ese rango dinámico y sagrado de lo espiritual, el autoconocimiento del individuo, cómo el individuo puede tener conciencia de sí mismo a través de una historia ajena o de una historia extraña o de una anécdota que es paralela, y cómo se puede apropiar, cómo la puede meter dentro de su propia vivencialidad, cómo puede resolver un problema amoroso, un problema sentimental, familiar, laboral, gremial, a través del otro, a través de cómo lo resolvió como un referente el otro. Entonces también la obra tiene que tener un valor político, porque la obra también sirve para instaurar ideas de creencia, sistemas de creencia organizativos, de método de aplicación, de cómo funciona una sociedad, de cómo la gobernanza se establece en una sociedad, de cómo los líderes, de cómo las autoridades, cómo las jerarquías están establecidas, y cómo uno tiene que tener, por ejemplo, un apego a las reglas y a la ley, cómo el hombre tiene que aprender a vivir dentro de un marco de legalidad, el riesgo que se corre de vivir fuera de la ley. Esto, por ejemplo, toda esta exaltación que se hace hoy del bajo mundo, de la narcoestética, de las economías informales, cómo eso está permeando nuestros sistemas de valores, nuestra ética, nuestra moral cotidiana. Y está también la obra, que tiene sencillamente una función decorativa, que se pone en un cuadro, que se pone en una pared para llenar un vacío y crear un colorido, o llamar la atención, o entretener, adormilar, anestesiar la conciencia del espectador, relajarlo, permitirle una válvula de escape, una ventana, una puerta de emergencia de todo su hastío, su cansancio, de su mundo laboral, profesional, después de tantas horas, ver una película que pueda ser relajante, que no te haga pensar, que te aligere. Esa es otra función también, que es una función más naif, más ingenua. Y después está el último de los valores que yo le reconozco al arte, que es el valor mercantil, el valor comercial. Cómo traducir y convertir ese objeto de la cultura, ese cuasi objeto, para ese cuasi sujeto, esa finalidad sin fin que está para allá y para acá, enviando información, recibiendo, reconsiderando información, traduciendo la información del artista a tu mundo interior, a tus propias miserias personales. Cómo dialoga ese contenido, cómo te ayuda ese contenido como un espejo a reconocerte desde el ego, desde la conciencia superior, desde el inconsciente, incluso desde el subconsciente, desde incluso del yo más oscuro, que muchas veces no aflora más que cuando lo vemos en otro, representado en una pantalla, en una obra de teatro, en una pintura, en un ballet, en una música, la música que trabaja a niveles vibratorios. Hay vibraciones, ese valor también que tiene esotérica la obra, de que es epigenética, que puede transformar incluso nuestros genes, puede transformar nuestro sistema endocrino, puede trabajar incluso a un nivel celular, a un nivel genético. La quinta sinfonía de Beethoven está demostrado científicamente que atenta contra las células cancerígenas. Fíjense hasta dónde la penetrabilidad del arte, ¿no? Entonces, bueno, vemos que con todas las revoluciones industriales apareció una forma mercantilista, una axiología de mercado, de ver la obra como un objeto de enriquecimiento, con valores de cambio, de consumo, de uso. Se compran cuadros de Van Gogh, que fue un hombre que vivió en una extrema miseria, y cuestan millones, y los coleccionistas y los museos los tentan. Y esto entonces tiene un significado plus, que es un significado anexo, o un significado complementario a la verdadera función que cumple el arte, que es engrandecer el alma humana, que es permitirle al hombre un autoconocimiento, un ensanchamiento sensible de toda su esfera intelectual, analítica, reflexiva, perceptual, emocional. O sea, es una policultura
a la que se arriba frente a la obra de arte, que no es lo mismo que si vamos a un objeto de la industria, hacia una silla, hacia un automóvil. Claro está, Marcel Duchamp, en esa vanguardia de principios del siglo XX, convirtió el bidel en una escultura, lo sacó de su contexto, lo sacó de su mundo de significaciones y lo llevó a otro nivel. Hizo pensar al hombre en la polifuncionalidad que pueden tener los objetos de la industria, a favor de la espiritualidad, que no sea solamente un objeto de uso y consumo, que es lo que pretende la industria cultural. Por eso es que Teodoro Adorno, el teórico de la Escuela de Frankfurt, nos dice que la diferencia entre el arte y las industrias culturales es que lo que ha hecho la modernidad es que le ha quitado las aspas salientes a ese arte, porque el arte tiene que ser crítico, tiene que ser revisionista, tiene que ser inconforme, tiene que ser cuestionador, tiene que ser inquieto, tiene que ser hipercriticista, tiene que reevaluar constantemente lo que está pasando en la humanidad, y que al quitarle las aspas salientes y que sea un arte conservador, un arte de adorno, un arte de cambio que tiene un valor de consumo, entonces carece de esa natural erosión que tiene que aplicar sobre la realidad, porque gracias al arte el hombre puede reconsiderar sus pasos de cara al futuro, porque la obra de arte también tiene una transtemporalidad. Es capaz de moverse en una futuridad, en un presente, en un pasado, combinar todos los tiempos y sacar conclusiones que, aunque son todas transitorias, porque todo arte es transitorio, de alguna manera ofrece una utopía, ofrece un horizonte al hombre. Y es un horizonte salvífero, le ofrece una esperanza casi siempre la obra de arte. La obra de arte positiva, no la obra oscura, no la obra esa gangrenosa que trabaja en las zonas más perversas de la humanidad, sino la obra que trabaja sobre sentimientos más puros, sobre problemas más elevados, sobre una condición humana que siente un gran respeto por sí mismo, que siente la necesidad de salvarse, porque a toda cuesta hay un fatalismo, a toda costa hay un fatalismo muy grande en esta existencia de esta humanidad que no sabe qué hace aquí, que no sabe a dónde va, que no sabe por qué tiene que cumplir esta misión, que no sabe cuál es la lógica de estar sobre la tierra, bregando, trabajando, produciendo, peleando, beligerando, quitándose riqueza unos a otros, dañándole al semejante. Entonces el arte es tal vez de todas las formas, de todos los modos de actividad humana, ese que combina la naturaleza en su estado más puro, con la sociedad en su estado más complejo, con el individuo de todos los niveles y de todas las épocas, y construye entonces una cosa, otra entidad aparte. No es ni del todo un sucedáneo ni una conclusión de la industria, tampoco lo es de la espiritualidad, no establece las devociones que sí puede establecer una relación con un objeto religioso, pero sí establece una identificación muy plena a nivel de vibración, a nivel de resonancia, de mover resonadores. La obra de arte lo que hace es eso, es estremecer, es conmover lo más sensible del espíritu humano. Y cuando vemos una obra grande, cuando vemos un Chaplin, por ejemplo, en el cine, cuando vemos un Tarkovsky, cuando escuchamos a un Beethoven, cuando escuchamos a un Keith Jarrett, a un Herbie Hancock, a un Pat Metheny, cuando estamos frente a un Pablo Picasso, cuando estamos frente a un Goya, cuando estamos incluso frente a una obra de Grotowski de teatro o de Eugenio Barba, cuando estamos frente a una danza de Pina Bausch, o una danza tribal, a un rito mágico de culturas primitivas. Los gitanos, por ejemplo, cómo nos mueven en toda la esfera sensible, cómo nos erizan la piel, cómo la energía se mueve por el cuerpo. Y yo creo que hasta nos sanamos, nos mejoramos biológicamente. Nuestra fisiología incluso se restituye. Yo creo mucho en la epigenética del arte. Yo creo que la salvación de esta humanidad no está en la ciencia, está en el arte, en la sensibilidad profunda y conmovedora que establece un individuo frente a una verdadera obra de arte.